Tengamos un momento de oración para que iniciemos con la exposición del mensaje de esta ocasión. Padre, gracias por tu presencia en nuestras vidas, por tu palabra, que nos permite, Señor, meditar en ella, poner nuestro corazón dispuesto para que tú pongas ahí tu semilla y esa semilla de mucho fruto, Señor, abundante, que te glorifique y exalte tu nombre, Padre Santo. Oramos en este día para que tú nos permitas, tanto a quien expone como a quien escucha, tener un corazón dispuesto y fértil, Señor. Es nuestra oración, oramos en Jesús, tu Hijo amado. Amén. El mensaje de esta ocasión tiene como propósito guiarnos a meditar a la luz de esta historia terrible y trágica que hemos leído de la entrega de Jesús, de la multitud que aclama por su crucifixión, tener en nuestro corazón la disposición para pensar en nuestra propia vida y en la manera como llegaremos al final de la carrera. No suele ser un motivo de reflexión el pensar a la luz del tiempo final, de los días finales. Alguna vez alguien me dijo, pastor, me encantaría tener una vejez dichosa, una buena vejez. No todos sabemos si llegaremos a disfrutar de la etapa de la vejez, pero sí sabemos que llegará el día cuando la trompeta suene y seamos llamados a la presencia de nuestro Dios. ¿Cómo llegaremos a ese día final? Esa es la reflexión que quisiera compartir en esta ocasión. No importa tu edad, pensamos en ocasiones que somos demasiado jóvenes para pensar en eso, o apenas estamos empezando el camino de la vida y no es momento para pensar en el final, pero siempre es muy oportuno dar el primer paso, poner el primer ladrillo, teniendo claro qué es lo que queremos construir, a dónde queremos arribar, a dónde queremos finalmente llegar. Cuando leemos la historia terrible de la entrega de Jesús por Judas, su traición, nos preguntamos cómo fue posible que Judas llegara ahí. Lo que sabemos es que Judas, en realidad, leyendo el texto bíblico, nunca dejó de ser la persona que realmente era. Sin duda que los evangelios lo consideran parte del grupo de los discípulos. Sin duda que sabemos que iba con él, acompañándolo en sus viajes, lo seguía. Sabemos que tenía una responsabilidad, se encargaba de la bolsa de las limosnas, pero también sabemos que él nunca dejó de ser el ladrón que siempre fue y al final se reveló como un traidor. La persona que somos, sin duda, determina la manera en la que vamos a concluir la carrera. Seguir a Jesús, lo sabemos bien, no es una carrera de velocidad. No va a durar 10 segundos, que es el tiempo en que un atleta de alto rendimiento alcanza a cubrir los 100 metros. Seguir a Jesús no dura 10 segundos en la vida. Es una carrera de fondo. Es lo que hoy podríamos llamar más que un maratón, un ultramaratón. Nos va a llevar desde que se declaró el arranque, el kickoff, la patada inicial, cuando entregamos nuestra vida a Jesús, hasta que Él nos llame a estar en su presencia. No importa en qué etapa estás, tal vez eres un nuevo creyente, estás dando tus primeros pasos en Cristo, eres ya un cristiano que ha caminado con Jesús una buena etapa de su historia, con raspones, caídas, desalientos, éxitos, victorias, grandes milagros de Dios en tu vida. No importa en qué etapa estés, tal vez ya estás viendo más de cerca la meta final, pero lo que importa es que cada paso que damos, en cada etapa de nuestra vida, tengamos el fin en mente. Si algo aprendemos en la vida es que no todo está en nuestra mano. Hay circunstancias en la vida que no dependen de nosotros. Llega una enfermedad, una crisis, una adversidad, un problema global y sin duda que nuestra vida se verá afectada. Pero lo que sí podemos evitar es que acabemos derrotados por nuestras propias decisiones. Hay decisiones que no están en nuestra mano, circunstancias que no están en nuestra mano.
pero hay algunas de ellas muy importantes que en realidad sí depende de lo que tú y yo decidamos en la vida. Especialmente cuando hay esos momentos en los que demanda de nosotros tomar algunas decisiones importantes. Pienso en momentos críticos o momentos trágicos o dramáticos en los que estamos en una disyuntiva. Tomamos la izquierda, tomamos la derecha, avanzamos, retrocedemos, decimos que sí, decimos que no, cedemos o nos mantenemos. Esos momentos en la vida decisivos van a tener una importancia radical, fundamental, esencial en el destino final, en el lugar al que lleguemos al final de la carrera. Y es muy importante en momentos como esos tener en mente a dónde queremos llegar para no extraviarnos en el camino, para no caer, no solamente extraviados, sino no caer abatidos en el camino, sino mantenernos firmes con el final en mente. El camino de la vida siempre va a ser el mismo. En realidad, nuestra vida, el camino de la vida, se mantiene con mucha constancia. También sabemos que cada camino de cada persona tendrá sus propias peculiaridades. Algunos el viento les favorece, algunos el viento es contrario, algunos tienen que transitar con pendientes pronunciadas y otros con bajadas terribles y algunos más van en un terreno plano sin demasiada dificultad. Así que si el camino de la vida no cambia y las peculiaridades dependen de cada circunstancia y no están siempre en nuestra mano, lo más importante, y en ello pongamos ahí nuestra atención, lo más importante es el corredor, porque del corredor depende el final. El camino tendrá sus diferencias, tendrá sus circunstancias, pero la clave está en el corredor. Judas nunca hizo la oración que podía haber cambiado su destino final. Tal vez otro hubiera sido su destino si los labios de Judas hubieran expresado desde el corazón una oración como el canto que dice: cámbiame, Señor, renuévame, ya no quiero ser igual. Ese momento de la gracia, ese momento importante cuando se da una decisión que nos acerque a la voluntad de Dios, es cuando el Espíritu Santo nos muestra nuestra realidad. Nos muestra con claridad quiénes somos pero lo más importante, no solamente quiénes somos, quién hemos sido, sino quién podemos ser. Y seguimos siendo las mismas personas que ayer y que hoy. El mañana no será tan diferente. Si el destino al que hemos llegado hoy, la meta parcial a la que hemos arribado, seguirá siendo algo muy parecido si la persona, el corredor, sigue siendo el mismo. Es por ello que al leer el pasaje de Mateo 27, versos 3 en adelante, cuando Judas se dio cuenta de lo que había hecho y trató de enmendar su camino, ya era demasiado tarde. En el momento definitivo de su vida, Judas se dio cuenta de que había decidido mal, muy mal. Más aún, en ese momento decisivo de su vida, Judas realmente mostró qué tipo de persona era. Se llenó de remordimiento, dice el texto bíblico. Trató de enmendar el mal hecho devolviendo las monedas. Declaró su falla. Diríamos que confesó su error. Tiró las monedas y salió de la presencia de los sacerdotes. Uno puede llegar al final del camino, como Judas, y apenas en ese momento darse cuenta de la persona que en realidad uno es. Vivimos, hermanos, en una sociedad con tanto Photoshop,
con tanto arreglo, con tanta producción, que al final de cuentas parece que uno mismo acaba engañado acerca de su propia realidad. No pocas personas viven con fantasías, con ilusiones infantiles acerca de la persona que realmente son. Hasta el momento clave, cuando una decisión, una crisis, un momento crítico, una disyuntiva importante en la vida, nos obliga a mostrar la persona que realmente somos. Y esta aflora a veces sin ser plenamente conscientes de ello. ¿Cuántas veces Judas pudo haber en su vida pensado de sí mismo de una manera distinta? Tal vez justificaba el ser un ladrón, tal vez justificaba el comportarse como se comportaba. Y caminaba junto a Jesús, iba con los discípulos, tal vez comía con ellos, cenaba con ellos, jugaban tal vez un tiempo de esparcimiento, reían juntos. Pero Judas era esa persona que seguía siendo el mismo cuando decidió por un tiempo en su vida sumarse al grupo de los discípulos de Jesús. Pero llegó a una meta final y vivió esos días atormentado por el remordimiento, tratando de enmendar lo que ya no se podía enmendar y teniendo como su destino final la horca y más allá de la horca, la oscuridad eterna. Esa fue su meta de llegada. Pero la Escritura nos muestra que hay otras formas de llegar al final, a esa meta final. Déjenme leerles, compartirles 2 Timoteo 4, versículo 6, un extraordinario pasaje de Pablo que le escribe a su querido pastor discípulo Timoteo, y estoy leyendo como siempre la Nueva Traducción Viviente, y dice así: en cuanto a mí, está hablando Pablo, mi vida ya fue derramada como una ofrenda a Dios. Se acerca el tiempo de mi muerte. He peleado la buena batalla. He terminado la carrera y he permanecido fiel. Ahora me espera el premio, la corona de justicia que el Señor, el juez justo, me dará el día de su regreso. Y el premio no es solo para mí, sino para todos los que esperan con anhelo su venida. Es verdad, tú y yo podemos llegar al final, a la meta final, por lo menos teniendo estas dos grandes posibilidades. Tal vez haya más, seguramente habrá otras más. La de Judas o la de Pablo. ¿De qué depende que Pablo llegara a vivir de esta manera el final de su vida? ¿Y de qué manera depende, de qué depende que Judas llegara a vivir el final de su vida como él lo vivió? De la persona que son. Pablo, un hombre transformado por el poder de Dios. Judas, un hombre que permaneció siendo el mismo a pesar de haber pasado un tiempo muy cercano con Jesús. La meta final, queridos hermanos, el fin de nuestra vida depende de la persona que somos. No, al final del camino de la vida no llegaremos a una meta que dependa de la suerte, de las circunstancias, del destino, de algo que está fuera de nosotros, de una cruz que nos tocó vivir. La meta final depende de la persona que somos. No depende del camino, no depende de las circunstancias, depende del corredor. Es él la clave para poder llegar de buena manera hasta la meta final. La meta final entonces depende de la persona que somos, o la persona que siguiendo a Jesús nunca cambia, o la persona que transformada por el Espíritu y la palabra es una persona diferente. ¿Qué dice Pablo? Pablo dice: yo he llegado al final de mi camino y he vivido como una ofrenda a Dios. Vivir
con ese sentido de adoración a Dios. Vivir entendiendo que nuestra vida va más allá de nosotros mismos, que hemos sido creados para Él, hemos sido alcanzados para Él, hemos sido comprados con un gran precio para Él, para ser parte de la familia de Dios, para adorar a Dios. Fuimos creados para el Señor. Y nada más va a darnos una verdadera satisfacción y un sentido de plena realización, más que vivir realmente nuestra vida entendiendo que somos una ofrenda para el Señor. Y dice Pablo, termino mi carrera. Y qué importante en la vida es terminar lo que se empieza. Qué terrible tentación es quedarnos sentados en la banca, salir del partido, pedir un descanso o retroceder. Qué terrible tentación es cuando no llegamos al final aquello en lo que nos entregamos hace algún tiempo y empezamos siguiendo a Jesús. Y la clave de terminar la carrera como Pablo es esta expresión que acompaña el verso que leímos. He permanecido fiel, fiel a mi Señor, fiel a Jesús, fiel a mi Maestro. Y una vez que Pablo dice, he permanecido fiel, estoy listo para recibir mi galardón. Había una promesa, una esperanza futura acerca del futuro que Pablo llevaba en lo profundo de su corazón. Él se mantenía firme y viendo hacia el futuro porque sabía que al final del camino lo esperaba el reconocimiento de su maestro. Y dice Pablo, un trofeo, un galardón, un premio, un reconocimiento que recibiremos al final del camino. ¿Cómo llegarás al final del camino? Algunos podrían llegar heridos, maltrechos, rengueando, habiendo pasado el crisol de la prueba, habiendo sido conducidos al fuego, pero lo importante es que llegues al final. ¿Quién puede decir que llegará al final de su camino sin heridas, sin la prueba, sin la lucha, sin el fuego, sin la tentación, sin la caída, sin la duda, sin la incertidumbre, sin el dolor, sin la confusión? Pero lo importante es que llegues al final, que te mantengas firme. Cuando uno lee el testimonio de vida de Pablo, se encuentra tantos y tantos inconvenientes que él vivió, pero aquí en Timoteo no hace una relatoría de todo su sufrimiento, sino más bien da un testimonio. Termino la carrera. He peleado la buena batalla. Que Dios siembre en ti, ponga en ti como varón, como mujer, ese espíritu de lucha, que no está reñido con saber que dependemos de la gracia de Dios, con saber que dependemos del agua del Espíritu Santo, que el mantenernos firmes al final de la historia, al final del camino, no depende de nosotros mismos, sino de la obra de Dios en nosotros. Pero Pablo nos enseña a decir, he peleado la buena batalla, he terminado la carrera, he permanecido fiel. Esta expresión puede aún tardar mucho tiempo en cumplirse. Tal vez aún esté lejano el día final, pero lo importante del mensaje de este día es que el presente cambia, se vive de manera distinta cuando mantenemos nuestro fin en mente. Cuando sabemos cómo queremos llegar y a dónde queremos llegar, en qué circunstancias queremos llegar, como Judas, fallando, con remordimiento y con un fin de muerte, o como Pablo, permaneciendo firmes y dispuestos para recibir nuestro galardón. La meta final no depende de la suerte, no depende del tamaño de las pruebas, no depende de las circunstancias. El final
depende de la persona que tú eres. ¿Qué tipo de corredor eres? Entusiasta, pero abandona. Se puede despertar su interés de un momento a otro, pero igual se apaga. Tal vez indisciplinado, tal vez inconstante, tal vez demasiado emocional, tal vez con una mentalidad de derrota, pero tal vez como Pablo. Dios ha gestado en ti, como varón, como mujer, un carácter firme, fiel, constante, obediente, con la esperanza de ver en el futuro, en tu frente, en tu cuello, un trofeo, un reconocimiento, un galardón, la corona de la vida. ¿Cómo llegarás al final de tu camino? Primero, llega al final. Pero no quisiera terminar el mensaje de hoy sin agregar alguna idea más a esta forma como queremos llegar hasta el final. Llega al final, pero llega con dignidad. Llega hasta el final, pero llega con integridad. Llega al final, pero llega fortalecido. No hay cosa que pueda henchir más el pecho de un peleador, de un guerrero, de un soldado, que terminar frente a su maestro, a su señor, a su general, una carrera, una lucha, pero con dignidad, siendo esta la norma suprema de nuestra vida, con integridad, sin esas dobleces, fallas, dobles caras, dobles rostros que muestran una falla en la integridad. Porque lo importante no solamente es llegar a la meta, sino saber en qué condición llegamos. Y Judas llegó al final de su camino, pero llegó en una condición lamentable. La muerte en la horca fue la decisión que él tomó para sí mismo. Llegar con dignidad, llegar con integridad y llegar fortalecidos. Si eres un varón, vive con dignidad. Si eres una mujer, vive con dignidad. Si eres un varón o eres una mujer, joven o adulto o ya mayor, llega al final de tu vida con integridad y fortalecido a través del crisol de la prueba y a través de la obra maravillosa que el Espíritu Santo hace en cada corazón. Por eso es oportuno recordar ese canto, que por tanto tiempo se ha contado en tantas iglesias y grupos cristianos. Renuévame, Señor Jesús. Ya no quiero ser igual. Ni tu salvación, ni tu santificación dependen de tus fuerzas. Al final del camino, llegamos transformados por la obra del Espíritu Santo de Dios en nuestro interior, por la penetrante obra de la palabra de Dios en nuestro corazón. Al final del camino llegaremos sostenidos por el amor de Dios, por su misericordia y por su gracia. Pero hemos aprendido con Pablo a decir, he peleado la buena batalla. Señor, yo sé que al final todo depende de ti, que es tu obra maravillosa la que me salva, la que me santifica, la que me sostiene día a día, en perspectiva de ese maravilloso momento cuando podamos entregar cuentas de lo que Dios ha puesto en nuestras manos. Depende de la persona que seamos. Podemos hoy venir a Cristo y depositar en nuestras manos nuestro corazón, porque se trata de seguir a Jesús y de seguirlo definitivamente. Estamos en la serie En las huellas de Jesús y hemos querido proponernos
dedicar un tiempo especial durante 50 días para caminar con Jesús, caminar juntos. Y hoy, en el camino con Jesús, nos hemos preguntado cómo llegaremos al final de nuestro camino. Lleguemos al final con dignidad, con esperanza, con integridad, fortalecidos, porque de esto depende la corona que podamos tener, cuán reluciente sea y cuántos adornos puede tener. Porque sin duda que habrá bendición especial para aquel que escuchará de su maestro: buen siervo y fiel, en lo poco fuiste fiel, en lo mucho te pondré. No te desanimes hoy, mantente firme, no pongas en juego tu integridad, no negocies con el pecado, no busques una salida rápida y lateral para seguir a Cristo. Mantente firme, constante, íntegro, sin doblez en tu seguimiento de Jesús. Judas tuvo la oportunidad durante muchas semanas de orar al Señor: renuévame, Señor Jesús, ya no quiero ser igual. Y al final de su vida siguió siendo un ladrón y un traidor. Que al final de tu vida tú seas un verdadero discípulo, entendiendo que el final puede estar muy lejos, pero se construye en la persona que tú y yo seamos hoy día. Que así sea, para la gloria y honra del Señor. Padre, tu palabra es clara, es trágica, terrible, triste, el final de la historia de Judas. Es inspiradora, emotiva, inspiradora la historia de Pablo. He escuchado decir: he peleado la buena batalla. Y queremos decir con él en esta ocasión: Señor, peleamos la buena batalla. Nos mantenemos fieles a ti, cueste lo que cueste y a pesar de lo que sea. Queremos llegar al final, pero no solamente llegar al final, sino llegar completos, íntegros, fieles, con un testimonio que glorifique tu nombre. Y si en el camino, Señor, te hemos fallado, te pedimos que nos perdones y nos renueves, porque ya no queremos ser igual. Oramos en Jesús, tu Hijo amado, nuestro Señor y nuestro Salvador. Amén. Estamos ya en la semana que corresponde al día 22. Estamos avanzando casi hasta la mitad de la campaña, o mejor dicho, esta serie de 50 días en las huellas de Jesús. Espero que cada día me acompañes en la meditación diaria y quisiera invitarte para que a partir de la próxima semana puedas tener un recurso más para tu discipulado. Aquí tengo 2 libritos atrás que pueden ser útiles para, bueno, 2 libros, no libritos, 2 libros que pueden ser útiles para su vida cristiana, su discipulado, un tipo devocional de estudio, de reflexión. El primero, el que está en color azul, es un libro que yo escribí sobre el Padre Nuestro. Puedo compartirlo, se encuentra también en Mercado Libre. Es un libro no muy grande, se lee de una manera muy ágil, pero tiene como tema el Padre Nuestro, y verás como en este libro, como el Padre Nuestro es mucho más que una oración. Es en realidad una pequeña confesión de fe. Y enseguida este libro del pastor Orlando Gutiérrez, en la edición especial, la edición ampliada de su aniversario luctuoso, también está disponible. Ambos textos están disponibles en Mercado Libre, así que si creen que pueden ser útil, adelante, está a su disposición. Y esta semana saldrá el tercer libro, que se llama justamente En las huellas de Jesús. Estamos a mitad de la serie, es todavía oportuno tenerlo. Estará en formato tanto digital como en formato físico y se encuentra en la página de Amazon, tanto México como en Amazon Internacional. Y en realidad, como es un recurso de discipulado de vida cristiana, tendrá un costo mínimo. El costo mínimo que permite la plataforma cuesta menos de $1 el libro de las huellas de Jesús, así que no habrá ninguna razón económica para no poderlo adquirir. Estará en un formato digital, se puede leer en teléfono, en computadora, en una tableta,
Y también, si tú prefieres el texto escrito, entonces sí habrá tal vez un costo mayor porque se imprime el libro y se manda por correo, pero puede ser muy útil también en tu vida cristiana. Así que son recursos para nuestra vida cristiana. Les abrazo, que tengan una semana muy bendecida.